regulan, ¿no?, los derechos y obligaciones, ¿no?, de las partes. En este caso, bueno, en la Ley de Higiene y Seguridad, quienes están involucrados, digamos, son, bueno, los empleadores, ¿no?, y los trabajadores, y también el Estado, porque el Estado también genera puestos de trabajo, ¿no? Entonces, son esas tripartitas, se dice, porque está formado por esas tres partes, ¿no? El Estado, los empleadores y los trabajadores. Bien, entonces ya vimos las obligaciones de los empleadores, ¿no?, anteriormente. Por supuesto, la obligación de los empleadores es que las medidas de seguridad tienen que correr por cuenta de los empleadores, ¿no? Todo lo que es higiene y seguridad, todas las medidas, todo lo que significa, digamos, incorporar, ¿no?, aspectos, digamos, de seguridad, corre por cuenta de los empleadores, incluye la capacitación, por supuesto, informes, ¿no? Y ya por cuenta de los trabajadores también, ¿no?, tienen obligaciones como, por supuesto, ¿no?, cuidar de su propia salud, hacer buen uso de las herramientas, ¿no?, seguir las medidas de seguridad, usar los equipos de protección personal, ¿no?, asistir a las capacitaciones, someterse a revisión médica. Entonces, ahí vemos justamente el espíritu justamente de la ley, que, ¿no?, regular estos derechos y obligaciones, ¿no? Por aquí vemos las obligaciones, pero también hay derechos, porque justamente cuál es el derecho, ¿no?, el trabajador de tener, digamos, un lugar de trabajo desprovisto, ¿no?, de situaciones que pueden afectar su salud, ¿no? Y cuál es el derecho de los, también de los empleadores, por supuesto, ¿no?, digamos, a cambio, ¿no?, recibir el esfuerzo, ¿no?, la dedicación de los trabajadores para hacer sus tareas, sus labores, ¿no?, con evidentemente seguridad, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a estos capítulos, digamos, que tiene la ley de derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Cuando hablamos también de la obligación de los empleadores, por supuesto ahí está el Estado, también sería una obligación porque el Estado también es empleador, ¿no? Bueno, también estuvimos hablando del empleo de las mujeres y menores de edad, ¿no? Se prohíbe, es decir, la ley protege, ¿no?, a los menores de edad y a las mujeres para hacer trabajos peligrosos, ¿no? ¿Ya? Es decir, según la ley de higiene y seguridad, ¿no?, ningún empleador puede obligar, digamos, a, ni siquiera, o sea, no obligar, sino ni siquiera ni por, tampoco, ¿no?, por cuestión de voluntad propia, tampoco un menor de edad, ni una mujer en este caso puede hacer, digamos, trabajos peligrosos, ¿no?, penosos o nocivos para la salud, o que atenten contra su moralidad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?, hay trabajos muy peligrosos, o sea, por supuesto que las mujeres pueden trabajar, ¿no?, evidentemente en cualquier cosa, ¿no? Eso no está diciendo acá lo contrario, sino solamente en, digamos, trabajos, ¿no?, que sean muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, de repente trabajar, digamos, ¿no?, perforando un pozo petrolero, de repente que seamos que, o sea, en el campamento por supuesto que se puede trabajar, pero ya en la perforación misma, ¿no? Y cuando se coloca la sarta, digamos, de perforación, o los trépanos, eso, entonces, ahí, por ejemplo, ¿no?, lo que se considera peligroso, bueno, por lo menos así está la ley, ¿no? Y también a los menores de 18 años, ¿no? Y, por ejemplo, que atenden también, que sean peligrosos, que atenden contra su moralidad. Es decir, en este sentido, por ejemplo, un menor de 18 años de repente no va a poder trabajar en los turnos de las noches, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sabemos que a veces las industrias o las empresas trabajan en 3 turnos, ¿no? Y algunos se quedan, digamos, en la madrugada trabajando también, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, en ese turno de la noche, de repente, no le da, no, porque tiene que descansar, por supuesto, ¿no? Está todavía en desarrollo, está bien, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco también trata, digamos, la ley. Y también la nulidad del contrato, sabemos que el contrato de trabajo puede ser verbal, ¿no? Escrito verbal. Dice que es nulo cualquier contrato de trabajo, ¿no? Si ese trabajo evidentemente altera, ¿no?, o ese trabajo va en contra de estas leyes, ¿no?, estos artículos, y sin perjuicio de que el empleador reconozca los beneficios establecidos por ley. Es decir, igual tiene que reconocer los beneficios, ¿no?, el empleador, ¿no? Es decir,
la indemnización que se llama, ¿no? Bien, ahora, de los órganos de ejecución y sus atribuciones, es decir, la ley también establece qué órganos tienen que, o qué instituciones tienen que, digamos, hacerse cargo de que esta ley se cumpla, ¿no? De que esta ley se ejecute. Justamente de ahí viene el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo, digamos, bueno, en cualquier democracia que tiene, digamos, independencia de poderes, ¿no? Que está bien institucionalizada, está el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y bueno, también en otro país hay el poder electoral, ¿no? Entonces, el poder ejecutivo es el que se encarga de que las leyes, por supuesto, se lleven a cabo, ¿no? El legislativo es el que las elabora, ¿no? Entonces, en cuanto a los órganos de ejecución, tenemos el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Ya, este es un comité que se tiene que formar en las empresas, ¿no? En cada empresa tiene que haber, digamos, este comité, así lo establece la ley, ¿no? General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. En la práctica, digamos, a partir de 10 trabajadores ya tiene que haber un comité mixto. Si son empresas más pequeñas, por supuesto no se exige, pero a partir ya de 10 trabajadores tendría que tener ya un comité mixto esa empresa, ¿no? Entonces, el comité mixto se constituye, ¿no? Se forma, digamos, dentro de la empresa, dentro de cualquier institución, no solamente empresas, sino cualquier institución, que está, digamos, regulada por esta ley de higiene y seguridad, para vigilar que se cumpla esta ley, ¿no? ¿Sí? Que se cumpla la ley, y por supuesto la prevención de riesgos profesionales en la institución o la empresa, en la industria, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, digamos, de, ¿no? El comité mixto. Son organizaciones paritarias, ¿sí? Entre empleadores y trabajadores, ¿no? Paritarias porque están formadas por igual la misma cantidad de trabajadores y también de empleadores. ¿Ya? Entonces, está formado por representantes de los empleadores y también por representantes de los trabajadores. Entonces, entre las funciones, por supuesto, son las de la ley, ¿no? Hace que se cumpla la ley de higiene, seguridad y salud laboral o ocupacional. De esa manera, entonces, de prevenir, ¿no? Cualquier daño a la salud de los trabajadores. También este comité mixto, no se llama mixto justamente porque está formado por trabajadores, ¿no? Y empleadores. También participa en la investigación de los accidentes, de las causas, ¿no? De los accidentes de enfermedades. Propone también medidas para prevención de accidentes. Mantiene también la vigilancia de estas medidas que se cumplan, que se lleven a cabo para evitar más accidentes. También entre las competencias, uno participa en la elaboración de planes y programas de prevención de riesgo y enfermedades de la empresa. Promueve también iniciativas, ¿no? De métodos de prevención, de protección. Propone también las mejoras de las condiciones existentes. Entre sus facultades está realizar visitas, inspecciones, ¿no? Recorridos a las instalaciones, a los puestos de trabajo, para ver justamente, ¿no? Cómo están las condiciones de seguridad en estos puestos de trabajo. También revisar los documentos, ¿no? Los documentos, los procedimientos de trabajo, los programas, ¿no? Todo lo que son documentos relativos a las condiciones de trabajo, y también conoce y analiza los daños producidos en la salud del trabajador. Entonces, en este sentido, bueno, para cumplir su función, las comisiones, los comités mixtos, tienen, por ejemplo, que, según la ley, ¿no? Realizar una inspección mensual, ¿no? A los puestos de trabajo. Debe esto ser programado, ¿no? Es decir, se debe, digamos, comunicar, ¿no? A las distintas áreas en qué momento se va a hacer la visita, ¿no? Se tiene que programar. Estos recorridos que haga la comisión pueden ser estas inspecciones, ¿no? De 3 tipos: de observación general, de observación objetiva parcial o de observación objetiva especial, ¿no? De observación general, de repente, ¿no? Visitaríamos todas las instalaciones,
O también objetividad parcial cuando directamente vamos y visitamos un área, un departamento, ¿no? Y objetivo especial cuando ya se visita exclusivamente un puesto de trabajo, ¿no? De repente ese puesto de trabajo se observa que tal vez hay más riesgo crítico, entonces tal vez se necesita, ¿no? Observar más de cerca ese puesto de trabajo para ver justamente sus riesgos y sus problemas de seguridad. ¿Qué aspectos se deben revisar durante los recorridos? ¿No? Evidentemente se tiene que revisar, ¿no?, las condiciones de seguridad, ver, ¿no?, qué factores, qué aspectos de repente pueden ser, ¿no?, los que puedan afectar al trabajador, ¿no?, a la salud y también, por supuesto, a las instalaciones. Bien, como recomendación, entonces se debe constituir la comisión, se debe armar esta comisión de acuerdo a la ley, donde la participación de los trabajadores sea voluntaria, ¿no? Es decir, sabemos que hay representantes de los empleadores y de los trabajadores. Entonces, la representación, los trabajadores que vayan a formar parte de la comisión, tienen que ser, digamos, voluntarios, ¿no? En cambio, los delegados de los empleadores son designados. El gerente general o el directorio ya designa quiénes van a ser los representantes por parte de los empleadores. En cambio, por parte de los trabajadores, tienen que haber personas, trabajadores que se ofrezcan, digamos, voluntariamente, pero tienen que ir a votación, eso lo vamos a ver enseguida, tienen que ser elegidos en votación por los mismos trabajadores. Bueno, se tiene que cumplir el calendario programado también de la comisión, y realizar reuniones, por supuesto que siempre sean productivas, ¿no?, dinámicas y participativas. También se debe capacitar a los miembros de la comisión. Cabe decir que estos miembros de la comisión no son especialistas, ¿no?, en higiene y seguridad. Son personas que quieren trabajar por la higiene y seguridad, pero no son especialistas, ¿no? Puede haber, digamos, personas, trabajadores, por ejemplo, del área de mantenimiento, trabajadores del área de planta, de producción, puede haber también, ¿no?, trabajadores que son designados por los empleadores, de repente, ¿no?, del área también de almacenes, como decíamos, ¿no? Entonces, que no tienen formación en higiene y seguridad, pero que sí, evidentemente están trabajando y necesitan capacitarse también. Entonces hay que motivar a los miembros de la comisión para mantener su compromiso. Hay que verificar la frecuencia de las reuniones, ¿no? Por supuesto, hacer un seguimiento a la asistencia también a la reunión de la comisión. Y en la empresa pueden haber más de un comité mixto. Si es el caso muchas veces de industrias, por ejemplo, es el Cemento Guarnes, ¿no? Cemento Guarnes tiene su planta acá en Guarnes y también en Sucre, ¿no?, en Chuquisaca. Entonces, por ejemplo, ahí pueden haber dos comités mixtos, ¿no? Un comité mixto de Guarnes y otro, digamos, en Chuquisaca, ¿no? Entonces puede haber un comité mixto, de trabajo, por supuesto, por separado. Y los representantes laborales, ¿no? Y en este caso, digamos, son los trabajadores. Vemos algunos principios donde dice que la nocividad, ¿no?, del trabajo no se paga, sino que se elimina, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los riesgos que hay en el trabajo se tienen que eliminar, ¿no?, y no compensarse con pagos adicionales. Y los trabajadores tampoco no delegan la defensa de su salud, ellos forman parte del comité mixto, justamente para velar también por, ¿no?, la salud, por los riesgos de que no haya en el puesto de trabajo. Y en este caso, los trabajadores interesados son los más competentes para decidir sobre condiciones de trabajo. Y el conocimiento del ambiente de trabajo, por eso son las inspecciones, ¿no?, son las revisiones periódicas, debe llevar a los trabajadores a transformar. ¿Y qué derechos tienen los trabajadores? ¿No? Recibir información, por supuesto, sobre el trabajo, sobre seguridad, ¿no?, sobre los riesgos que hay en los puestos de trabajo, ser consultados, estar capacitados, tener acceso a todas partes del proceso de trabajo, recurrir a especialistas y para realizar el trabajo subir a riesgo grave, ¿no? Es decir, si
si se ve, ¿no?, que hay un puesto de trabajo, un lugar que tiene muchos riesgos y que estos mayormente pueden provocar, digamos, lesiones muy graves o la muerte, ¿no?, de manera casi inmediata, ahí hay que paralizar el trabajo, por supuesto, ¿no? Bien, entonces vemos, ¿no?, esto de que los comités son entonces necesarios y obligatorios también constituirlos entonces, ¿no?, en las empresas, en las instituciones, en las industrias. Entonces decíamos que está conformado paritariamente por el mismo número de trabajadores que representantes de los empleadores, ¿no? Entonces vemos que los trabajadores se eligen por votación, ¿no? Y estos comités van a tener, digamos, vigencia, estos miembros del comité tienen vigencia por 3 años, ¿no? De cada 3 años se tienen que renovar los miembros del comité. Quien preside el comité es el gerente de la empresa, ¿no? El gerente de la empresa es quien va a presidir este comité formado, ¿no?, por la misma cantidad de trabajadores que digamos, representantes de los empleadores. Y decíamos entonces que tiene que tener reuniones, ¿no?, ordinarias en forma mensual, ¿no?, por lo menos una vez al mes, el comité mixto, y también realizar reuniones extraordinarias cuando así la situación también, ¿no?, lo exija, lo merite. Por ejemplo, si ha habido un accidente, por ejemplo, grave, ¿no?, o ha habido varios accidentes, bueno, en ese mes habrá que hacer otra reunión para analizar justamente esa situación, ¿no? Y la empresa también facilitará, ¿no?, la labor de los comités, ¿no?, para que el comité mixto, tanto los representantes de los trabajadores como los empleadores, puedan estar entonces desarrollando, ¿no?, sus funciones en el comité mixto. De repente, por ejemplo, ¿no?, si necesita reunirse, bueno, tendrá que darle ese tiempo, ¿no?, y su puesto de trabajo, porque claro, estas personas están trabajando, también tienen sus funciones, ¿no?, que realizar. Entonces, de repente la empresa tendrá que no sé, ponerle un asistente o alguien que los reemplace mientras tanto, ¿no?, o facilitarles justamente el tiempo, ¿no?, los recursos para que puedan asistir a las reuniones, ¿no?, y hacer las inspecciones, todo lo que tiene que ser, digamos, el comité técnico. Entonces, vemos que, ¿no?, el comité técnico tiene un directorio, va a tener un presidente, que es el gerente de la empresa, su representante, se tiene que elegir también un secretario, ¿no?, vocales también y vocales suplentes, ¿no? Y los representantes de la empresa, decíamos entonces, son designados por el gerente mayormente, ¿ya? Y que en este caso, ¿no?, vemos que los mandatos pueden durar 1 año, ¿no?, de los representantes de la patronal, digamos, ¿no?, de los empleadores. Por ejemplo, esta puede ser una constitución, ¿no?, como puede estar formado el comité. Por la empresa, por ejemplo, el gerente general puede designar a 3 personas, ¿no?, por la empresa, ¿ya? Y, por supuesto, los trabajadores también, ¿no? Si designamos 3 personas, también tiene que haber 3 personas los trabajadores. Entonces, los trabajadores también van a elegir, ¿no?, por votación directa, ¿no?, van a postularse, digamos, los trabajadores que estén interesados y tendrán que elegir entonces por votación directa, ¿no?, a los, digamos, representantes de los trabajadores. En este caso se dice que los miembros, ¿no?, los representantes de los trabajadores que van a formar parte del comité mixto, no deben ser parte del directorio del sindicato de la empresa, ¿no? Pues claro, el directorio del sindicato de la empresa también está muy ocupado, entonces, por ese motivo, ¿no?, que la ley dice que no, los representantes de los trabajadores que vayan al comité mixto no tienen que ser parte del directorio, ¿no?, del sindicato de la empresa. Entonces, de esa manera también los trabajadores eligen 3, bueno, pueden ser, en este caso estamos tomando como 3, ¿no?, 6 en total, pero podrían ser 8 o 10, ¿no?, eso depende ya de la posibilidad también de la empresa, pero por lo menos 3 integrantes, ¿no?, de parte de los empleadores y 3
integrantes por parte de los trabajadores. Tenga, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Administración, un trabajador de administración, por ejemplo, otro trabajador de planta externa, muchas veces se hacen trabajos también afuera, y otro trabajador también ya de procesos, ¿no? De la parte interna. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, ¿no? La constitución del comité, llevar, digamos, este registro, ¿no? Los nombres, las carteras, presidente, vocal, ¿no? El celular, teléfono, ¿no? El teléfono de oficina para convocar a las reuniones, cualquier consulta, ¿no? Tener a mano, digamos, ¿no? Los números, ¿no? De teléfono. Entonces, decíamos, ¿no? El comité mixto debe informarse permanentemente de las condiciones de seguridad, ¿no? En todos los puestos de trabajo, y en todas las instalaciones, no solamente los puestos, sino en los pasillos, en las áreas de almacenamiento, en todos lados, ¿no? También debe conocer y analizar las causas de los accidentes, ¿no? Controlar la presentación de denuncias y llevar una relación detallada de sus actividades. Proponer soluciones, entonces, también para el mejoramiento de las condiciones, ¿no? Ambientes de trabajo. También fomentar actividades de difusión y educación, ¿no? Para mantener el interés de los trabajadores en acciones de higiene y seguridad. Colaborar también con el cumplimiento de la presente ley y de las recomendaciones también de los organismos competentes. Y entonces ahí tenemos todas esas funciones, ¿no? Que no son otra cosa que las que, digamos, manda la ley de higiene y seguridad, ¿no? Ocupacional. Al cabo también de la gestión del comité mixto, ¿no? Donde ya cumpla digamos, su tiempo, se ha elaborado también un informe final de las actividades realizadas, ¿no? Así como también las medidas de prevención que se fueron, digamos, incorporando durante la gestión del comité mixto. Ahora, el incumplimiento también de las funciones, ¿no? De los integrantes del comité mixto también dará lugar a la remoción total o parcial, ¿no? De los representantes del comité mixto. Es decir, una persona, un trabajador o un representante de los empleadores que no trabajen en el comité mixto, que no asista a reuniones, que no esté comprometido, también, ¿no? Por supuesto, podrá ser suspendido porque, bueno, no está aportando, ¿no? No está cumpliendo su función. Entonces, ya vimos las reuniones, ¿no? Se reúnen mensualmente, ¿no? O también puede ser de manera extraordinaria, pero también trimestralmente tienen que reunirse, ¿no? Para hacer el informe justamente a la dirección, ¿no? Digamos, general de seguridad industrial. Bien, denme un minuto.
Bien, continuamos entonces con esta parte del comité mixto. Entonces decíamos que las reuniones son ordinarias una vez al mes. También trimestralmente tienen que hacer un informe a la dirección, digamos, general, ¿no?, de seguridad industrial, que esto depende del Ministerio del Trabajo, ¿no? Vemos que acá en Santa Cruz, por ejemplo, está la dirección también distrital del trabajo. Entonces ahí tendrá que presentar estos informes. Y extraordinarias cuando así lo requiere. Bien, eso entonces en cuanto al comité mixto, ¿no? ¿Ya? Es decir, esto es digamos, un comité necesario, ¿no? Un comité que se debe formar entonces de forma paritaria entre la misma cantidad de trabajadores y de representantes, ¿no?, de los empleadores. Bueno, también la ley, en su título 4, nos habla de los servicios de empresa. Dice que la empresa, la institución, cualquier tipo de empresa, de industria, ¿no?, que esté, digamos, supeditada, por supuesto, a esta ley, tiene también tener servicios médicos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tiene que ser los servicios médicos, ¿no?, para los trabajadores. También tiene que tener un departamento de higiene y seguridad ocupacional, ¿no? Fíjense que es distinto el comité mixto del departamento de higiene y seguridad ocupacional. ¿Ya? Es decir, el comité mixto, más que todo, es un comité, digamos, un órgano interno ahí de la empresa, ¿no?, de la industria, de la institución, que analiza, que se encarga de que ¿no?, se cumpla la ley. En cambio, ya el departamento de higiene y seguridad ocupacional ya es un área funcional, ¿no?, dentro también del organigrama, ¿no?, de la empresa, y que bueno, se encarga de que ya de ejecutar, ¿no?, de ejecutar ya esas medidas que digamos, establece el comité mixto, ¿no? O lo que sea, ¿no? O el mismo departamento también de higiene y seguridad puede ver necesidades y también este departamento también puede actuar, ¿no?, y puede también implementar esas medidas, por supuesto, ¿no? Ya entonces, en los departamentos de higiene y seguridad, por supuesto que va a haber ahí, digamos, personal, ¿no?, ya ingeniero, bueno, personal, ¿no?, que sea, o técnicos de seguridad, ¿no?, industrial, que tengan formación ya, ¿no?, en este tema, ¿sí? Por eso la empresa ya lo reclutará, ¿no? Cuando la empresa contrata trabajadores, uno lo hace en función, por supuesto, ¿no?, de su conocimiento, de su perfil, ¿no?, que cumple con el perfil para el puesto. Entonces, acá sí, sí o sí, ¿no? En el Departamento de Seguridad tendría que haber personal, entonces, que esté, digamos, ¿no?, especializado, que esté, ¿no?, tenga esa formación, digamos, ¿no?, de seguridad. En cambio, en el comité mixto no es necesario, ¿no? En el comité mixto solamente se necesita que las personas tengan la voluntad, ¿no?, los trabajadores. ¿No? No es necesario inclusive que trabajen en seguridad los trabajadores, sino cualquier trabajador que tenga las ganas, como simplemente, de trabajar por la higiene de seguridad, ¿no? Si mientras sea elegido puede ser parte del comité mixto, ¿no? En cambio, en los departamentos de higiene de seguridad, sí, ¿no?, hay que poner, por supuesto, personas idóneas, ¿no?, como en cualquier departamento, ¿no? Por ejemplo, en el área financiera, ¿no?, vamos a tener que poner también, tal vez, contadores, auditores, ingenieros financieros, ¿no? ¿Sí? Igual también en el departamento de higiene de seguridad habrá que colocar, ¿no?, la empresa tiene que colocar ahí personal idóneo, ¿no?, que tenga ese perfil, ¿no?, para que justamente pueda cumplir esas funciones, ¿no? Ya entonces, tiene que haber Fíjense que los departamentos de higiene y seguridad dependen, digamos, de quiénes huelguen, de qué área dependan, ¿no? Mayormente los departamentos de higiene y seguridad dependen del área de producción, ¿no?, de la gerencia de producción. En algunos casos pueden depender de gente general también, bueno, eso depende de las necesidades de cada institución, de cada empresa. Algunos incluso pueden depender de la gerencia de personal, ¿no? ¿Sí? En cambio, el comité mixto no cuelga, digamos, de ninguna de estas áreas, mayormente es como una línea staff, ¿no?, que mayormente está, digamos, como un equipo de consultoría, ¿no?, de asesoría, ¿sí? Y no tiene nadie a su cargo, ¿no?
Pero sí, bueno, todo lo que establece, por ejemplo, el comité mixto, por supuesto lo comunica al gerente general, y al gerente general evidentemente ya incluirá, ¿no?, al departamento de higiene y seguridad para que lo ejecute, ¿no?, o al resto del personal, por supuesto. Y entonces, es un poco en cuanto al servicio de la empresa, tiene que haber un departamento también y otro de bienestar, ¿no?, social. Y también, bueno, nos habla la ley de legislación y sanciones, ¿no?, y, por el incumplimiento también de la ley, ¿no? A ver, voy a ver si tengo un organigrama un poquito por ahí como ejemplo. Denme un minutito para ver si podemos, veríamos cómo se organiza, ¿no?, la higiene y seguridad, tal vez en cualquier institución, ¿no?, como ejemplo.
Bueno, acá hay un organigrama, por ejemplo, ¿no? Para ver, a ver. Entonces aquí está, ¿no? Fíjense, aquí hay un departamento, ¿no? Un área que depende del servicio compartido en este caso, ¿no? De medio ambiente, seguridad y calidad. Aquí, bueno, están integradas las tres funciones, pero puede estar también por separado, ¿no? Eso depende, por supuesto, de cada institución, pero para indicar justamente, ¿no? Que es un área funcional. En cambio, el comité mixto, por ejemplo, podría estar dependiendo de este comité de dirección, ¿no? Aquí podría haber un comité mixto, ¿no? Aquí podría estar, por ejemplo, el comité mixto de higiene y seguridad, ¿no? Mixto, ¿no? De higiene, ¿no? Seguridad, ¿no? Ya, es decir, ¿qué diferencia hay, digamos, ¿no? Entre estas dos situaciones, digamos, entre estos dos? eh, ya fíjense que este comité mixto no tiene, ¿no? Dependencia, es decir, eh, no forma parte, digamos, de la estructura funcional, ¿no? Está como, digamos, una línea staff de consulta, ¿sí? Entonces todo lo que determina este comité mixto lo envía a este comité de dirección. Este comité de dirección ya coordina con todas las áreas para que se cumpla eso, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, con mayor razón, lo enviará, ¿no? A servicios compartidos, para que servicios compartidos, ¿no? Ya incluya también a el Departamento de Medio Ambiente, ¿no? Seguridad y calidad. Y entonces esa es la diferencia entre el comité mixto, ¿no? De higiene y seguridad y el de medio ambiente, y el Departamento de Medio Ambiente. También puede haber, por ejemplo, acá otro comité también, ya, puede haber otro comité, por ejemplo, acá, ya, que también tiene más o menos esas, digamos, esas responsabilidades, ¿no? Esa forma, digamos, en el organigrama, que también es tipo consultoría, eh, que sería, digamos, el comité, ¿no? Para la norma ISO ya, ¿no? Comité de la norma ISO, eso vamos a ver más adelante, ya sea de seguridad, de calidad, de medio ambiente, ¿no? Y entonces también puede haber un comité también que coordine, ¿no? Y también lo que es la norma ISO, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ese comité también, ¿no? Envía a este comité, bueno, este puede ser un comité, también puede ser un gerente general, ¿no? Y ese ya, esto ya ¿no? Incluye, por supuesto, ya las distintas áreas, ¿no? Para su cumplimiento. Ya en cambio el Departamento de Higiene y Seguridad es ¿no? ejecutor directamente. Los comités no ejecutan, sino que ellos proponen, ellos establecen, ¿no? Las acciones y ya las distintas áreas las implementan, ¿no? Y entonces la diferencia entonces entre el comité mixto, ¿no? El Departamento de Seguridad y el comité también de la norma ISO. Bueno, también la ley establece ¿no? las condiciones mínimas de higiene y seguridad en el trabajo, es decir, aquí la ley en su libro 2 ¿no? establece cuáles son esas condiciones de seguridad, ¿no? Cuáles son las medidas de seguridad, por ejemplo, que se tienen que tener en los lugares de estructuras, de locales de trabajo, de almacenaje, ¿no? De almacenes. También qué características de seguridad, los ascensores, montacargas y otros, ¿no? Para el izado de carga, de levantamiento de carga, transporte de carga. También las vías de acceso y comunicaciones, ¿no? Las vías de escape también, en caso de emergencia, por ejemplo, cómo tienen que ser las salidas de emergencia, ¿no? Las puertas de emergencia. También la iluminación, cómo debe ser la iluminación, qué niveles de iluminación tiene que haber, ¿no? Según las actividades.
También la ventilación, ¿no? Cómo debe ser la ventilación, qué nivel de oxígeno tiene que haber, ¿no? En el puesto de trabajo, qué contaminantes hay que eliminar del puesto de trabajo. También sobre prevención y protección contra incendios, ¿no? Sistemas de alarma para incendios, simulacros de incendios también establece, ¿no? Que se tiene que realizar por lo menos una vez cada 6 meses, ¿no? Los simulacros, protección contra rayos, conexión a tierra también de estructuras y equipos, extintores portátiles de incendio, también resguardo de máquinas, ¿no? Bueno, muchos de estos puntos los vamos a ver en el capítulo 5, ¿no? La unidad 5, vamos viendo estas medidas de seguridad, ¿no? Para entonces cumplir con la ley, ¿no? Pero acá, bueno, les voy mencionando, ¿no? qué aspectos de seguridad prácticamente son todos, ¿no? Es decir, la ley trata de abarcar entonces todos los puestos de trabajo, todas las posibles actividades que puede haber, ¿no? Las industrias, las empresas, las instituciones. También el equipo eléctrico, ¿no? Trabajar con riesgos eléctricos, o también con herramientas manuales, herramientas portátiles, motrices. ¿Qué medidas de seguridad para equipo para soldar y protección a fines? También cuando se trabaja con calderos o calderas de vapor, ¿no? Recipientes a presión, tanques a presión, por ejemplo. También cuando se trabaja con hornos secadores, ¿no? Que medidas de seguridad se deben adoptar ahí. También cuando se trabaja con calor y humedad, con el ruido también, ¿no? También qué medidas de seguridad para el ruido, para la vibración, también para sustancias químicas tóxicas, irritantes e infecciosas. También, ¿no? Qué medidas de seguridad cuando hay radiaciones ionizantes, por ejemplo, rayos X, ultravioleta, o también radiaciones no ionizantes, ¿no? Como ondas de radio, microondas, láser, infrarrojas. También, como medidas de seguridad, también mantenimiento general de maquinaria y equipos, ¿no? También cómo hacer el mantenimiento de manera segura y también cómo el mantenimiento aporta también a la seguridad, ¿no? El orden, la limpieza, ¿no? También nos habla y nos establece también la ley. La señalización también, ¿no? Los carteles de señalización, de advertencia, de los riesgos que pueden haber. Y también sobre la ropa de trabajo, ¿no? Y equipo de protección personal también que digamos, el empleador tiene que dotar, ¿no? Y usar también obligadamente el trabajador, ¿no? Bueno, también la ley establece también condiciones para la salud y bienestar social, como por ejemplo ya el agua de uso general, ¿no? Sabemos que los trabajadores tienen que tomar agua, ¿no? Sabemos que las personas tienen por lo menos 2 litros de agua que tenemos que tomar al día, entonces, bueno, como son los trabajadores que están haciendo un esfuerzo, ¿no? Entonces ¿qué características tienen que tener las fuentes para beber, ¿no? También disposición de basura, de desechos industriales, los servicios higiénicos, también los sanitarios, los baños también, como deben ser las características, ¿no? De igual manera, los vestuarios y casilleros y también los puestos sanitarios de primeros auxilios, es decir, tal vez, ¿no? Alguna enfermería, lo que tiene que haber también, ¿no? Para el caso de alguna emergencia, ¿no? Que serían los primeros auxilios mientras llega, por supuesto, el médico, se hace la atención médica. También dentro de estas condiciones de bienestar, bueno, los exámenes médicos, la alimentación también, ¿no? Si bien esto no es obligatorio, pero hay, por ejemplo, industrias que están alejadas a veces de la ciudad y los trabajadores no pueden ir y venir, digamos, ¿no? A almorzar, entonces trabajan de horario continuo, entonces tienen que almorzar, ¿no? Ahí en los comedores de la empresa y bueno, también, ¿no? ¿Qué condiciones tienen estos comedores, ¿no? Tienen que ser también higiénicos. El medio de transporte también, ¿no? Muchas veces se trasladan también los trabajadores en ómnibus, en medio de transporte, también qué características tienen que tener. También viviendas para solteros, ¿no? Es decir, hay casos donde, como decíamos, por la distancia, los trabajadores tienen que ya pernoctar, ¿no? Dormir, digamos, ahí, en los campamentos petroleros, por ejemplo, ¿no? En el campamento petrolero se da toda esta situación, es decir, una persona, un trabajador no puede estar yendo y viniendo todos los días, ¿no? A su casa, porque queda lejos, entonces trabaja de repente, ¿no? 14 o 21 días y siempre descansa. Entonces, durante esos 14 días o 21 días, tienen que dormir ahí, entonces, ¿qué condiciones tienen que tener estas viviendas para solteros, por ejemplo, ¿no? También guarderías infantiles, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber también, de cuando ¿no? Una empresa tiene más de 50 trabajadores, tiene que haber una guardería infantil también, ¿no? Para que los trabajadores puedan, ¿no? Ahí dejar, ¿no? De manera segura a sus hijos también para que se puedan formar, puedan educarse.
y servicios sociales, ¿no? Claro que todos estos servicios los puede tercerizar la empresa, ¿no? Es decir, fíjense, en el tema de la guardería no es necesario que sea de la misma empresa, sino puede pagar, digamos, una guardería de afuera, ¿no? Y subcontratar una guardería para que ahí, ¿no?, los trabajadores puedan entonces dejar a sus niños, ¿no?, a sus infantes, ¿no? Bueno, también los servicios que da la empresa, el servicio médico de la empresa, ¿no?, el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial y el Comité Mixto, ¿no? Eso ya lo vimos entonces también que establece la Ley de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Y bueno, como cualquier ley, trae también las infracciones y sanciones. Hola, hola, ¿se está viendo el Zoom? Sí, ¿no? Sí. Sí, me parece que se congeló hace un momentito que se me ha desconectado, parece el Zoom. Me quedé con la diapositiva anterior de los servicios de la empresa, entonces estoy ya con bienestar, infracciones y sanciones. A ver un momentito. Ahí ya. Bueno, voy a compartir otra vez la pantalla. Bueno, entonces, como cualquier ley, ¿no? También, si no se cumple la ley por parte del Estado, por parte de los trabajadores, de los empleadores, fíjense que es un tema importante, ¿no? Interesante el tema del Estado, ¿no? Justamente dice de las infracciones y sanciones en multas, ¿no? Acción civil y penal, sanciones pecuniarias a los trabajadores, es decir, descuentos, puede haber descuentos en su salario, denuncia a los inspectores del Ministerio de Trabajo, ¿no? Decíamos el Estado es empleador, ¿no? Pero ahí se presenta una situación interesante, por ejemplo. ¿Qué pasa si un trabajador, por ejemplo, de yacimiento, no sabemos que yacimiento es estatal, ¿no?, tiene un problema de seguridad, ¿no?, y hace una demanda, ¿no?, reclama, digamos, ¿no?, por sus condiciones de seguridad, pero si el Estado, en este caso, es regulador, ¿no?, y también es empleador, ¿sí? O sea, en este caso sería juez y parte, ¿no? Y eso es lo que vemos lamentablemente a veces, ¿no? Justamente vemos que las demandas que establecen los trabajadores, en este caso, por ejemplo, y yacimiento en otros lados, ¿no? O inclusive un ministerio, por ejemplo, un ministerio de trabajo también, o el mismo Ministerio de Trabajo, o en cualquier ministerio, ¿no? Se tiene que cumplir también la ley de higiene y seguridad, ¿no? ¿Sí? Porque ahí se está trabajando en relación de dependencia con cualquier trabajador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si reclama, ¿no?, por algunas condiciones de seguridad? Esto le resta objetividad, ¿no? Pues claro, y muchas veces se da en la práctica, ¿no?, que el Estado no hace nada, digamos, por muchas veces puestos reclamos, ¿no?, en la función pública, ¿no? Porque claro, el Estado es a su vez empleador y a su vez también es regulador. Entonces, ¿cómo el Estado va a fallar contra sí mismo? ¿Ya? Entonces, este es un principio general en el mundo, ¿no?, que nadie puede ser juez y parte a la vez, ¿no? ¿Sí? Dice que esta ley se encarga de que se ejecute, que se cumpla el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a demandar al mismo Estado si es el mismo Estado quien regula? Y entonces, en ese sentido, la ley debería haber un comité también nacional, ¿no? Un comité nacional que analice todos estos casos de demanda, digamos, de seguridad, un Consejo Nacional de Seguridad, también tripartito, ¿no?, formado por representantes de los empleadores, digamos, de los empresarios, representantes también de los trabajadores, ¿no? Y también que tiene que haber, ¿no?, ahí también representantes del Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, ese Consejo Nacional ya sería más objetivo, ¿no?, más imparcial, pues están todos, ¿no? Están todos representados, entonces tendrían que analizar esa demanda, pero lamentablemente no existe, ¿no? Y bueno, así vemos lamentablemente también, ¿no?, la misma ley del trabajo también exige también que se cumplan, ¿no?, en la función pública, igual, ¿no?, como que la ley del trabajo también incluye la función pública. Pero claro, vemos, ¿no?, que hay despidos a veces también sin sentido, es decir, no se cumple mucho la ley del trabajo, digamos,
la función pública, lamentablemente por cuestiones políticas, ¿no? Y esto justamente ¿por qué? Porque el Estado es juez y parte, ¿no? Eso, bueno, hay que mejorarlo, ¿no? Hay que justamente... Y la misma ley establece, la ley de higiene y seguridad establece justamente ese consejo que decíamos, ¿no? Pero lamentablemente no se ha constituido nunca y por lo tanto también, ¿no? Y se hace difícil en la función pública, ¿no? Esta gestión de la higiene y seguridad. Bueno, en la selección de los trabajadores hay que informar al trabajador de los riesgos, ¿no? Al contratarlo. No solamente cuando se contrata al trabajador, no solamente hay que informarle de qué actividades va a realizar, sino también de los riesgos, ¿no? Que hay en ese puesto de trabajo. Y se debe asignar el trabajo desde su actitud y resistencia física. Por ejemplo, acá tenemos un punto importante también que protege a los trabajadores, ¿no? Sabemos que todos podemos trabajar y tenemos capacidades, ¿no? Y potencialidades en muchas áreas, ¿no? Pero bueno, acá nos dice la ley, por ejemplo, que las personas que sufran defectos físicos o mentales, ¿no? Tales como epilepsia, vértigo, daltonismo, ¿no? Y otros problemas de salud, no podrán desarrollar trabajos que por razón de sus defectos significan un riesgo adicional de accidente para ellos u otras personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Un ejemplo. Supongo que una persona tiene vértigo, ¿no? A la altura, ¿sí? Las personas que no tienen esta situación de que a la altura se marean ¿no? Y quieren el equilibrio. Entonces, por supuesto, ¿no? Que la empresa no le va a asignar un trabajo en la altura, por ejemplo, a la persona que tenga vértigo, ¿no? Ya le asignará según, por supuesto, sus capacidades, ¿no? Sí. También dice la señalización tiene que ser obligatoria, ¿no? Siguiendo normas nacionales e internacionales. Y el signo, bueno, esto lo vamos a ver después cuando veamos señalización, pero el signo de seguridad es una cruz verde formada por 5 cuadrados iguales, una especie de cruz cuadrada. Y bueno, también disposiciones transitorias, ¿no? Mientras se implementa la ley, porque si bien ya esto ha caducado, porque claro, la ley data del 1970, entonces ya... Pero si el financiamiento, ¿no? Esto va a estar apoyado por el presupuesto nacional, el Consejo Nacional, como decía, este Consejo Nacional que lamentablemente no se ha constituido, ¿no? De higiene, seguridad ocupacional y bienestar, ¿no? Formular este presupuesto, entonces, bueno, difícil que se maneje entonces el presupuesto nacional de higiene y seguridad. Si no hay el Consejo, ¿no? Constituido. Entonces, esta ley tiene más ese espíritu, ¿no? De prevención, ¿sí? Es decir, hay que prevenir entonces los riesgos, ¿no? Evitar que sucedan, digamos, estas situaciones, ¿no? Riesgosas. Y para eso, bueno, está la ley y también todos los principios que vamos a ver de higiene y seguridad y salud ocupacional. Esto se entonces un poco en cuanto a la ley, ¿no? De higiene y seguridad. No sé si quiere atacar alguna pregunta, alguna consulta o comentario. Ya, de todo modo voy a subir, voy a enviarles a ver la ley de higiene y seguridad. No se las envié todavía, ¿no? La ley de higiene y seguridad. No, ingeniero. No, no, ingeniero. Ya, se las voy a enviar enseguida entonces en digital, ya para que la tengan con material de consulta, ¿no? A la ley de higiene y seguridad ocupacional. A ver, un momentito, vamos a subirla también a la plataforma, para que esté en la plataforma también como consulta.
¿Ya trabajaron en el práctico 1? ¿Cómo les ha ido con el práctico 1? Disculpe, ingeniero, no se escuchó bien. Sí, les preguntaba sobre el práctico 1. Sí, trabajaron sobre el práctico 1. Sí, ya lo presenté. No lo escuché bien, ¿puedes repetir? Que sí. Sí, primero me pregunta si era mano. Sí, era mano y le sacan foto y suben el PDF, ¿no? De la foto del práctico. Los casos especiales, me dice José Carlos, que hasta esta semana será que aceptan los casos especiales. No sé si saben algo al respecto. Hasta el viernes, ¿no? Posiblemente, bueno, vamos a estar entonces hasta el viernes para que los inscriban entonces, ¿no? En la materia. Bueno, entonces ya le subí a la plataforma. A ver, creo que no está. Ya, un sitio separado. Sí, esta semana también, ok. John. Bueno, ¿me escuchan? No sé si me están escuchando. Bueno, no estoy hablando muy seguido porque estoy subiendo los archivos. Sí, sí se escucha. Ya, Sí. gracias. Ok. Estoy subiendo la diapositiva, ¿no? Que explicamos ahora, y también la ley, ¿no? La ley de seguridad en digital.
Ya le voy a compartir enseguida la pantalla. Bueno, entonces ya tienen este material ya en la plataforma. Les muestro, entonces les comparto el aula virtual. Ya entonces ingresan acá, ¿no? Esto es la unidad 1, la unidad 2 ingresan y ahí entonces está la unidad 2, la presentación y también la ley, ¿no? La ley en digital. Ya para que la puedan consultar. Y acá, como parte de esta unidad 2, también vamos a ver la norma ISO, ¿no? La norma ISO 45001, versión 2018. ¿Sí? Que también la vamos a subir luego, ¿no? Para que veamos también la norma entonces ISO, ¿no? A ver, ya que estamos, vamos a subir la norma ISO también. ...2018 vamos a subir la presentación, ¿no? Que vamos a empezar a ver. Bien, ahí entonces recibí la norma ISO, la presentación y también voy a subir también el PDF de la norma, ¿no? Es decir, digamos, con todos los artículos, ¿no?
un poquito lento para cargar los archivos, pero ya va cargando. Ya entonces, ahí tienen entonces en la unidad 2 todos estos temas, ¿no? Que vimos ya con la ley de seguridad. Y también, ¿no? La norma hizo que vamos a ver bueno, enseguida si nos da el tiempo o si no en la próxima clase, ¿no? Ya les voy a enviar también el WhatsApp, entonces esto, por lo de la ley, les envío enseguida para que la tengan también a primera mano, ¿no? Tenemos lo que vimos entonces de las normas. Un momentito. Bien, ahí les mandé entonces la diapositiva de la clase de hoy sobre la ley de higiene y seguridad, la ley boliviana, y también estoy enviando la ley también, ¿no? En digital. Y entonces denle una leída a la ley también, harán el archivo más tarde, digamos, y lean también la ley, entonces, que es lo que hemos explicado, ¿no? En la clase de hoy. Bien. Bueno, me gustaría que estamos un poquito aprovechando este tiempo, ver el tema de los proyectos, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer la lista de los proyectos. Me imagino que ya están constituidos los proyectos, los grupos, ¿no? Y los temas también. Ya, a ver, vamos a ver si podemos pasar un formulario, ¿no? Para que puedan rellenar. Sí.
Bueno, entonces, a ver si puede ingresar ahora mismo ya a llenar este formulario sobre los temas del proyecto. Ya, a ver si ingresen.